cuando llega la Revolución Ciudadana al poder. Por supuesto. Primero, hablando del libro, esta es la primera edición y uno siempre pasa vergüenza con la primera edición. Esta es de 2009. Sí, esta es de pasta dura. Ya hay 4 o 5 ediciones, creo que se está preparando la nueva. Y bueno, hay muchas más precisiones y arreglos en el libro. Pero creo que es un libro bastante informativo, bastante útil, como tú dices, nos indica de dónde venimos. Y mira, ojalá entendamos lo que fue el neoliberalismo en Ecuador y América Latina. No solo fue una crisis económica que produjo crisis sociales, fue una crisis política, se atentó contra la democracia y nos decían lo que teníamos que hacer. No importa lo que el pueblo ordenara en las urnas, era lo que decía el Fondo Monetario, el Banco Mundial, una crisis de soberanía. Adoptamos pasivamente las recetas y América Latina fue la región que más rápidamente y más profundamente realizó los ajustes estructurales en función de las recetas del consenso de Washington. Consenso le llamamos. Y nunca participamos los latinoamericanos, era el consenso entre la burocracia internacional y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Pero también fue una crisis de líderes. No había nadie que se parara, que dijera esto no es posible, que resistiera el imperialismo económico, el neocolonialismo. Y fue una crisis de ideas, al menos con el modelo de desarrollo por medio de industrialización sustitutiva de importaciones. Había pensamiento latinoamericano, la escuela estructuralista, Raúl Prebisch, y de hecho las ideas no eran malas, fueron mal aplicadas. El modelo era el correcto. Por ahí tal vez algunos errores teóricos, querer hacer una sustitución across the table, como dicen los gringos, total, cuando tú tienes que hacer sustitución en lo que eres competitivo, tampoco competitivo ahora, ¿no? Ventajas competitivas dinámicas en el tiempo, pero detalles que se podían corregir. Pero básicamente fue mal aplicado el modelo, pero al menos era pensamiento propio. O sea, los 90, inicios del siglo XXI, fue una crisis económica, social, política, de soberanía, de dignidad, y de líderes y de pensamiento. Y en el caso ecuatoriano, para colmo, se remata con esa crisis total de 1999. Bueno, eso pasó en muchos países, no solo en Ecuador. Mira la convertibilidad Argentina, el corralito, y en muchos lados. Pasaron crisis financieras, bancarias. ¿Por qué? Porque el fundamentalismo neoliberal decía, no el Estado solo, solita la fuerza del mercado, los sectores se autorregulan. Y todavía a estas alturas hay gente que nos trae esas barbaridades, esos simplismos. Pues bien, yo no sé si todos conocen, si tú conoces, que la causa remota de la crisis del 99 fue la desregulación financiera en el año 94, en el gobierno de Sixto Durán Ballén y este talibán de la economía, ¿no? Monje loco, ¿cómo se llama? Alberto Dajic, ¿no? Entonces, como bajo su fundamentalismo, el mercado solito se regulaba, reformaron la ley de instituciones financieras para sacar controles, para flexibilizar regulaciones, y se regularon también, se autorregularon también, que nos quebraron a todos en el año 1999. Esas son las condiciones, en términos generales, gran pincelada, gran brochazo. Por eso se hace necesario que apenas llega la Revolución Ciudadana al poder, hay que convocar a una asamblea constituyente. Y no fue tan sencillo el tema político. Pero es que recuerda también que para consagrar el neoliberalismo, nos hicieron una constitución en el 98 en un cuartel militar, con la planadora social cristiana de Morera Cristiano, Osvaldo Hurtado, Jaime Nebot, etc. Y ni siquiera la consultaron con el pueblo ecuatoriano, nos la impusieron. Y era la constitución neoliberal que, entre otras cosas, permitía la privatización del IES, contrariando la consulta popular, si la memoria no me falla, el año 95, de Sixto Durán Ballén, que preguntó al pueblo ecuatoriano si querían la privatización del IES y ganó contundentemente el no, pero luego, sin importarles la orden del pueblo ecuatoriano en el 98, pusieron que se podía privatizar el IES. También es un neoliberalismo criollo, lleno de corruptelas en función de ciertos grupos. Por ejemplo, ya se prohibía por ley que el Banco Central diera crédito a la banca privada. Eso lo recoge la Constitución del 98 a nivel de principio constitucional. Pero pasan entre gallos y medianoche la transitoria 42ª, permitiendo por los siguientes 2 años, hasta que se institucionalice el país, que se pueda dar esos créditos que ya estaban prohibidos. ¿Por qué? Ya sabían que se venía la crisis bancaria y querían que el pueblo ecuatoriano la pagara. Pero yo decía que la complejidad política de lograr la convocatoria a la Asamblea planteó la necesidad también de arreglos, de pactos
de negociaciones políticas, yo digo legítimas negociaciones políticas, e incluso con partidos políticos que no eran muy afines a la Revolución Ciudadana. Por ejemplo, Sociedad Patriótica. Yo soy muy malo para esas cosas. Sociedad Patriótica fue el que más se opuso a la Asamblea Constituyente. Era doble discurso. Decían, queremos la Asamblea Constituyente, porque esa fue la propuesta en el 2006, en la campaña, al pueblo ecuatoriano, y votó por esa propuesta. Recuerda que nosotros, porque no creíamos en las instituciones corrompidas, decadentes, ese Congreso que era una vergüenza a nivel nacional e internacional, no presentamos candidatos a diputados, no teníamos un solo diputado. Gobernamos con la fuerza moral, la fuerza democrática, con el apoyo de nuestra gente, consultándola directamente, pero mientras los partidos políticos decían sí, queremos la constituyente, etcétera, boicoteaban todo. Y aquí hay que resaltar el rol histórico que no se reconoció lo suficiente, y yo creo que es hasta crítico ahora nuestro, pero el doctor Jorge Costa, puesto por el Partido Sociedad Patriótica en el Tribunal Electoral, como se llamaba en ese entonces, había, no recuerdo cuántos miembros eran, 7, creo que había 4 oponiéndose a la constituyente, 3 a favor de la constituyente, ¿no? Llamar a elecciones para aprobar en las urnas la nueva Asamblea Nacional Constituyente. Y mientras los jefes de los partidos decían, sí, apoyamos esto, porque votó, le daban las órdenes a los representantes de su partido, porque antes se repartían, acuérdate, el Tribunal Electoral en ese entonces, de votar no. Y había una inmovilidad, 4-3, bloqueo para que no pase la consulta popular para la Asamblea. Hasta que Jorge Costa se hartó. Recibía las órdenes de Lucio Gutiérrez, y dijo, no, esto es lo que votó el pueblo ecuatoriano, y votó a favor de la constituyente y cambió la relación de fuerza, pasó por mayoría en el Tribunal Electoral la propuesta de consulta popular, se pudo realizar la propuesta y ahí no pudieron ya parar la Asamblea Constituyente. Pero nunca se pactó con Sociedad Patriótica, por el contrario. Pero había que tener, lo que pasa es que Alianza País obtiene 80 asambleístas de 130. Esa es la votación para asambleístas, constituyente. Sí. La consulta popular ganamos con el 87% de los votos válidos y se opusieron PRIAN, se opuso Social Cristiano, se opuso Sociedad Patriótica, ¿ya? Y le ganamos a toda esa derecha tradicional y no tan tradicional en el caso de Sociedad Patriótica. Y bueno, te insisto, o sea, decían que querían la Asamblea, pero ordenaban a sus delegados en el Tribunal Electoral bloquear la consulta popular para que el pueblo se pronuncie sobre esa Asamblea Constituyente. Para refrescar todos estos acontecimientos que son... Es que se me fue una idea, perdóname que te interrumpa. Y yo no pacté con absolutamente a nadie, no es mi estilo. Yo cuando creo en algo, cuando es algo bueno para nuestro país... Yo no creo personalmente. Pero yo no creo tampoco que una negociación política sea mala. A mí me cuesta. Porque cuando algo es evidente, en beneficio del pueblo, ¿por qué tengo que estar negociando? Cuando el pueblo se ha pronunciado claramente en las urnas por esa propuesta, por eso ganamos, ¿por qué tengo que andar negociando? Son cosas que no entiendo. No negociamos con absolutamente a nadie, y esta era la idea que se me iba hace un momento. En esa época, acuérdate que Gustavo Larrea pues era miembro de la Revolución Ciudadana, gracias a Dios, ya no lo es, aunque creo que por ahí está, por la tranquera. Pero, y antes ya de asumir el mando, ya había logrado una mayoría en la Asamblea, pactando con Sociedad Patriótica, con el MPD, etc. Si tú revisas mi discurso en Zumbagua, en la posición simbólica, yo mando al diablo todo eso, porque yo no creo en esa clase de componentes. Presidente, me han insistido desde la producción, hay un problema técnico que quiero solucionarlo. Me están diciendo que se está agravando el problema técnico. Quiero hacer una pausa, no estaba prevista ninguna pausa. Hay que hacer una cortita pausa para resolver ese problema técnico y venimos inmediatamente. Creía en la necesidad de la constituyente, que era transformarlo todo. Sí, yo creo que fue una refundación de la República, corregir errores no solo de la última década, porque lo del 98 era escandaloso, el neoliberalismo, la constitución que consagró el neoliberalismo, la constitución de San Joaquín, sino por fin lograr los derechos a los cuales había aspirado la gran mayoría durante siglos, ¿no? Entonces yo creo que es la transformación más grande de la época de la Revolución Liberal. Pero se llega a Montecristi, y yo insisto en eso, ¿no? Con votos suficientes de Alianza País. Bueno, ganamos abrumadoramente la consulta popular, te insisto, con 87% de los votos válidos, y hay una reflexión, ¿no? O sea, para tener apoyo popular no hay que querer contentar a todo el mundo, tan solo hay que ser auténtico. Y fíjate que a pesar de que tuvimos la oposición brutal del Partido Social Cristiano, PRIAN,
¿no? Sociedad Patriótica y todos los millones que manejaban, ganamos en forma abrumadora. Parece esas dictaduras de ciertos continentes, ¿no? Donde las elecciones son una ficción. Ganamos con el 87%, insisto, los votos válidos. Y luego pues ganamos mayoría total en la Asamblea Constituyente. Con 88 de Alianza País. Sí. No, 80. ¿Te acuerdas cuántos eran en total? Eso no me acuerdo. 130. 130, 80 y 130, mayoría absoluta. El total de los asambleístas. Un poco para reflejar todos estos acontecimientos recientes, son relativamente recientes, pero como que nos olvidamos. Yo he seguido este libro de Quinto Lucas, que usted lo conoce, Ecuador, Cara y Cruz. Luces Conozco a Quinto, todavía no conozco el libro, no lo he leído. Yo me refería a Quinto Lucas. Okay. Hay que estar más pilas, ¿no? Con ese juego de palabras. Sí. Son 3 tomos. El último tomo está dedicado al proceso de la Revolución Ciudadana. En Montecristi, en la ciudad de Alfaro, había una serie de alianzas. Eran importantes alianzas. Luego se fueron como desgranando esas alianzas. ¿Qué hace falta para conservar alianzas que permiten que el proyecto de poder se cristalice para beneficio de la gente? Pero una precisión, nosotros siempre, pese a la mayoría absoluta que teníamos, siempre hemos tratado de ser lo más amplio posible, lo mismo en la Asamblea. Lo que pasa es que como no imponen sus caprichos ciertos grupos, entonces dicen, no hay apertura, etc. Pero siempre hemos buscado el diálogo, también sabemos confrontar cuando hay que confrontar. Indignarse también es una virtud democrática. Es una característica del verdadero amor, indignarse ante la injusticia. No es que se pueda hablar con todo el mundo, no en nombre del diálogo. Yo voy a hablar con los femicidas, con el cura pederasta, etc. Es el diálogo en base a principios. Pero en todo caso siempre hemos tenido la posición más amplia de diálogo. Y pese a tener 80, 130 asambleístas, dialogamos con todos y tratamos de sacar las votaciones con el mayor apoyo posible. Entonces ahí votaban con nosotros el MPD, etc. Pero nunca hubo ningún pacto. Y si lo hubiera, no hubiese habido problema. Si lo hubiese habido. Y lo hubiera sabido el pueblo ecuatoriano, pero en verdad no existió. Nuestro único acuerdo formal, hasta donde recuerdo, de un partido registrado, ha habido con otros movimientos, es con el Partido Socialista, no Listas 17. Entonces, esa es nuestra forma de ser. Tratamos siempre de dialogar, de lograr los consensos más amplios, pero teníamos mayoría absoluta. Yo recuerdo que usted iba casi todos los martes a Ciudad del Faro. Yo creo que casi todos los días. A reunirse con el bloque. Para ir como a las 3, 4 de la mañana. Sí, recuerdo. Y chequear cómo iba la agenda. Y empezaron un poco las dificultades también. Tú dices tal vez la gente de adentro de Alianza País, un Alberto Acosta, por ejemplo. Mire, la gente debe conocer la verdad histórica. ¿Ya? Basta de tantas falsedades, de medias verdades. O sea, nos pasan como los grandes demócratas y uno el autoritario. Sé lo que quería hacer Alberto Acosta. Y pregunta, ahí estuvo Augusto Barrera, estuvo Ricardo Patiño. Ya me acuerdo que eso me propuso después de un partido con Colombia que cayó una lluvia tenaz y empatamos 0-0, 1-1, no me acuerdo, y ahí fuimos a la oficina. ¿Sabe lo que? Como él era gran demócrata, tenía que darle la palabra a todo el mundo y no avanzaba en la Constitución. El pueblo ecuatoriano había dado 6 meses para hacerla y 2 meses de prórroga máximo. Sí. Y me dice muy suelto de hueso que no van a poder acabar en 8 meses, pero ya tiene un acuerdo con Sociedad Patriótica y con el Partido Social Cristiano para ir más allá de los 8 meses, lo cual era absolutamente ilegítimo, porque eso no lo había ordenado el pueblo ecuatoriano y totalmente ingenuo a nivel político, porque te aseguro que nos pasamos un día de los 8 meses, se iba Sociedad Patriótica, se iba Social Cristiano, se iban los partidos de oposición y perdía toda legitimidad de la Asamblea Constituyente. Ese rato quedamos con Alberto, esto no es posible, tenemos que trabajar sábado, domingo, pero acabar a tiempo a Constitución. Ya, ¿cómo no? Tenemos que trabajar más horas, ya, ¿cómo no? Ok, vamos, eso era un lunes, martes, no recuerdo, creo que un jueves, vamos a Montecristi, me parece que fue en Manta la reunión, con todos nuestros asambleístas constituyentes para transmitir lo que habíamos acordado. Entonces yo le digo, y tenemos que acabar a tiempo y por eso tenemos que trabajar sábado, domingo, tenemos que acabar más tarde. ¿Y cuál es mi sorpresa? Lo que dice Alberto, que toma la palabra después de mí. No, pero es que todos tenemos familia, tenemos que descansar, etcétera, diciendo todo lo contrario de lo que habíamos acordado. Ahí, créeme, con lágrimas en los ojos, con Augusto Barrera estaba ahí, con Ricardo Patiño, tuve que pedirle la renuncia a la presidencia de la Asamblea porque no iba a hacer fracasar a todos. Y asume Fernando Cordero y acabamos dentro de los 8 meses. Pero se produce ya una primera ruptura. No, una ruptura definitiva, pero esa fue la razón inicial. Yo creo que vendría después también, era inevitable una ruptura, porque Alberto no estaba con nosotros, estaba con sus grupos de siempre, ciertos radicales indígenas, ecologistas infantiles, y adoptando las posturas de esos grupos fracasaría cualquier proyecto político. Y se producen una serie de mandatos que son muy importantes para luego, para la sociedad ecuatoriana. Eso cambia la historia
contemporánea, presente en el El Ecuador. mandato que elimina la tercerización. Porque la tercerización, las concesiones mineras, o sea, se habían concesionado hasta las plazas de los pueblos. O sea, una serie de cosas corregimos gracias a esa Asamblea Constituyente. Pero se pudo hacer mucho más. De acuerdo. Y ahí hay también un respaldo. Mira, te soy sincero, déjame contarte anécdotas. Sí. Créeme que ahí estaba Mónica Chuji también. Acuérdate que Mónica Chuji fue mi primera secretaria de comunicación. Sí. Me lloraba al ver el racismo, la discriminación, yo le daba ánimo. Me dijo, quiero participar en la constituyente, porque quiero impulsar algunas cosas para mi pueblo. Pero por supuesto, Mónica la apoyó totalmente, creo que estuvo en quinto lugar. Y de repente todo dependía, no es que era orgánica con nosotros, sino que respondía a los grupos más radicales de la CONAIE. Y nos quedamos discutiendo hasta las 2, 3 de la mañana. Cuando se aprobaban sus ideas, maravilloso. Cuando se negaban sus ideas, era la primera que salía, y por el intermedio de otros grupos, a denunciar a la prensa que somos antidemocráticos, etcétera, y a tratar de boicotear la decisión. O sea, qué difícil es luchar contra esa gente que se llena la boca de democracia y tiene las actitudes más antidemocráticas. Pero quiero decir también, Rafael, que para llegar a Montecristi hay un amplísimo respaldo a la constituyente. La gente le pone mucha esperanza a eso. Partidos políticos, movimientos. La CONAIE también, aunque expresa ciertas reservas, respalda el proceso en un inicio. Sí, en un inicio. ¿Cómo no mantener cohesionado todo eso? ¿Cómo hacer para que eso no se desgrane, como yo Porque decía? a medida que va avanzando se va decantando pues el proceso. Es que dime qué proceso revolucionario no ha tenido gente que se ha salido en el camino por divergencia, por traiciones, por conveniencia, etc. Pero así como han salido algunos, han venido mucho más. El propio Corcho Cordero inicialmente no es que estaba con nosotros, y Doris Solí, y te puedo nombrar muchísimos altos dirigentes de Alianza País que no estaban inicialmente con el proceso de revolución ciudadana. Pero eso es normal en cualquier proceso, más aún con el nivel político que tenemos en el Ecuador, donde se llenan la boca, te insisto, hablando del diálogo, del consenso, pero dialogar, consensuar, primero es respetando principios. No voy a dialogar, consensuar con los que están insultando a mis compañeras asambleístas, con los que están insultando a mi vicepresidente, etc. Segundo, significa que no todos podemos lograr lo máximo, pero sí debemos respetar ciertos mínimos. Pero tú negocias con la CONAIE, dialogas con la CONAIE, te presentan, creo que Lenín ha presentado 150 puntos, no recuerdo, bueno, te presentan 15 puntos. Bueno, estamos bien, esto sí, bueno, 14, pero esto no puede ser. Ah, no, entonces somos unos ladrones corruptos. Es imposible, es imposible. Con ese nivel de pensamiento político es imposible llegar a acuerdos, a grandes acuerdos nacionales. Ojalá Lenín, con la capacidad que tiene, le vaya mucho mejor. En este libro suyo, aunque es la primera edición, ya nos lo advirtió y hay correcciones en las siguientes ediciones, pero hacia el final, usted sostiene algo que me ha parecido... O sea, las ideas básicas están ahí, ¿no? Sino que corregimos letilla. Pero sostiene algo que me ha parecido oportuno también para estos días. Usted dice textualmente, en la edición, la primera, de 2009, página 195, usted dice, buenos líderes pueden ser fundamentales para suplir la ausencia de capital social, institucional y cultural, y su importancia disminuirá en la medida en que precisamente esos liderazgos ayuden a consolidar estos capitales. Hace falta estos buenos líderes, Rafael. Mira, para los mediocres, el liderazgo es caudillismo. Buenos líderes son, no quisiera decir necesarios, peor imprescindibles, no creo que nadie es imprescindible, pero por lo menos altamente deseables. Y más deseables mientras menos institucionalizado un país, es decir, un país como Estados Unidos puede tener un Trump, puede tener un Bush y va a seguir funcionando, porque es un país muy institucionalizado, ¿ya? Mientras menos cohesionado esté un país, recuerda cuán fraccionado estaba nuestro país, no había un proyecto nacional, no había una ilusión movilizadora. Mientras menos cultura de diálogo, de consenso, de organización se tenga, ¿no? Más necesarios son esos líderes. Entonces no hay que temerle a los liderazgos, pero ahora parece que tener liderazgo es algo malo. Para los mediocres siempre va a ser algo así, ¿no? Alguien que trasciende, como lo que si los disminuye y hay que atacarle con todo a ese que trasciende. Pero los liderazgos son altamente deseados en cualquier país, más aún en un país en vía de desarrollo que necesita fortalecer sus instituciones, su cohesión social, etc. Pero esos liderazgos buenos construyen nuevos elementos culturales y nos hace falta en el Ecuador cultura de diálogo. Por eso te decía, reemplaza la carencia de
valores, si quieres, culturales en ciertos aspectos. Por ejemplo, la cultura de organización. Yo siempre pongo como como ejemplo este de aquí, entre la cultura anglosajona, a la cual admiro mucho, y la cultura latinoamericana. Si un anglosajón se pierde en la selva y se pierde un latinoamericano en la selva, probablemente después de 2 años el latinoamericano ha sobrevivido porque está acostumbrado a la dureza de la vida, a vivir en condiciones extremas, y probablemente el anglosajón no lo logró. Pero si 200 anglosajones se pierden en la misma selva y 200 latinoamericanos, verás que después de 2 años los anglosajones ya tienen sus casitas, su escuela, su cancha de fútbol, incluso su iglesia, y los latinoamericanos todavía van a seguir discutiendo quién es el jefe. Sí. ¿Ya? Y cuando tú les reclamas porque no han hecho nada, te van a argumentar, lo que pasa es que ellos son más democráticos. O sea, los latinoamericanos somos más democráticos, los otros tienen que aprender de nosotros. Pero al primer descuido se van a escapar al barrio de los anglosajones. Entonces, nos falta autocrítica, nos falta capacidad de organización, no sabemos reconocer nuestros errores. Entonces, cuando un líder habla de eso, acelera esos procesos de cambio cultural. En este libro... Y por el contrario, cuando los líderes contemporizan con esos atavismos culturales, inmovilizan a sus países. En este libro, usted, Rafael, habla mucho de cultura también. Y usted tuvo, si mal no lo recuerdo, unas 523 sabatinas que empezaron tempranamente, el 20 de enero de 2007. Empieza desde el primer sábado. Desde el primer sábado. Primero eran radiales solamente, si mal no lo recuerdo. Probablemente. Y la última fue el 20 de mayo, otro 20, de 2017. Son 523 sabatinas. Y en muchas de ellas, yo lo escuché a usted hablar de la cultura. El problema de la cultura. Nos hace falta una cultura que consolide todo este proceso y que incluso vaya construyendo otra política. ¿Por qué no hubo más inversión en cultura, Rafael? Porque en cultura no necesariamente se invierte, o sea, depende cuál es el concepto de cultura que estamos utilizando. Hay varias acepciones de cultura. Una antropológica. No, yo me refiero, sí, precisamente a eso, no la cultura como expresión de belleza, de arte, de lo artístico, de lo artístico, sino como el conjunto de principios, valores, visiones transmitidas socialmente. Eso es clave para el desarrollo. Tú tienes culturas que promueven el desarrollo y culturas que impiden el desarrollo. Y gran parte de la explicación de por qué no somos desarrollados está en los atavismos culturales, heredados de las élites que empezaron a dominarnos en el primer momento, élites rentistas, excluyentes, que denostaban del trabajo manual, que utilizaban los frutos del progreso técnico para diferenciarse, no para repartir ese progreso y ese bienestar entre todos. Yo estoy escribiendo un libro, El enigma del desarrollo, ¿no? Porque una de las grandes preguntas, enigmas del desarrollo es por qué América del Norte se desarrolló, América Latina no. Porque América Latina, a la llegada de Colón, tenía civilizaciones más consolidadas que América del Norte, Inca, Maya, Azteca, tenía más tecnología, tenía más, igual o más recursos naturales, entonces tenía todas las condiciones para desarrollarse más rápido que América del Norte, y pasó exactamente lo contrario. Es un enigma, seguramente con muchas respuestas, algo complejo, pero una de esas respuestas es la clase de élite que nos ha dominado, excluyentes. Sí. ¿Cómo empezamos el proceso? Al menos en la Avenida de los Españoles. Aquí, vertical. Alexis de Tocqueville, cuando llega un francés, viene la Francia absolutista, monárquica, llega a Estados Unidos, escribe el libro Democracia en América y empieza el libro diciendo, me sorprende la igualdad de condiciones de todos. Entonces, es una de las respuestas para esa pregunta sobre desarrollo. Y esto te desarrolla también culturas, la cultura rentista, la cultura de la exclusión, ¿no? Además de otras cosas que son procesos históricos complejos, eso no hay respuestas únicas, pero por ejemplo, lo que dicen los gringos, self-reliance, la confianza en uno mismo. Aquí es todo que me lo resuelva el Estado, la culpa es del gobierno. Yo nunca olvidaré, Javier, cuando en el año 2011, me acuerdo que era 2011 porque empezamos la campaña para consulta popular, para reforma judicial, etc. Yo estaba en UNASUR, ocurrió el terremoto en Japón y un tsunami. Y hubo el riesgo de que el tsunami llegara a nuestras costas, movilizamos como 200.000 personas. En realidad llegaron olas fuertes. Y nunca olvidaré cómo entrevistaban a un pescador japonés que había perdido todo. Muertos miembros de su familia, habían muerto miembros de su familia, había perdido su casa, su carro, ahí demostraban la destrucción. Y le preguntaban, ¿qué va a hacer? Y con lágrimas en los ojos decía, empezar de nuevo. Y entrevistaban a un pescador nuestro en Galápagos, al cual se le había averiado su fibra, por no haber obedecido la orden de sacarla del muelle,
Y le preguntaban, ¿y ahora qué va a hacer? No sé, el gobierno me tiene que ayudar. Sí. Entonces, con esa clase de comportamientos no saldremos de su desarrollo. Pero yo quería decir... Es un ejemplo, hay muchos otros ejemplos. De acuerdo, pero yo... yo tengo una enciclopedia, lo quiero escribir. Te puedo dar otro ejemplo. A ver. Aquí siempre la culpa es de los demás, ¿no? Si alguien llega tarde, ¿no? Es que el tráfico, etc. Bueno, resulta que en Urbana-Champaign, donde yo he estudiado, es una ciudad que ha ganado varias veces el mejor sistema público de ciudad pequeña, mediana de Estados Unidos. Y los latinos seguían llegando tarde. Entonces ya no era que el problema de transporte, nada, sino que, es que es feo llegar puntual. Entonces siempre tenemos excusa para todo. Pero yo quería decir que probablemente la enorme obra hecha por la Revolución Ciudadana en sus 10 años y 4 meses del gobierno de Rafael Correa es enorme. Y se ha caminado hacia la competitividad. Solo un ciego del alma lo puede negar. Yo lo puedo sostener, no tengo ningún empacho en decirlo y bueno, asumo la responsabilidad de tener ese sesgo. Probablemente modernizadores... Pero tendría sesgo si no reconociera eso. Probablemente en tendría ceguera, además. En la historia de nuestro país, modernizadores han sido Gabriel García Moreno, en otro momento histórico. La hacienda prevalecía. Estoy totalmente de acuerdo. Eloy Alfaro ya era la plantación, se necesitaba otra relación de trabajo, y probablemente Rafael Correa. Antes de García Moreno, por ahí hay uno que no nos gusta mucho, pero... ¿Quién es? El que liberó a los esclavos, ¿no? El general Urbina. Urbina. Pero déjeme concluir la idea. Se construyen enorme infraestructura en el país. En efecto, solo un ciego no podría verlo. Tenemos escuelas del milenio, tenemos hospitales del milenio, tenemos carreteras del milenio, tenemos centrales hidroeléctricas del milenio, competitividad sistémica, vamos hacia allá. Pero ¿por qué no tenemos, Rafael, bibliotecas del milenio? ¿Por qué no tenemos museos del milenio? ¿Por qué nos quedamos rezagados ahí? Porque hay que dar prioridades, pues los recursos son escasos. Entonces ahora, pero esto es lindo, a mí me agrada cuando me hacen esta observación, porque antes se criticaba a los gobiernos por no hacer nada. A nosotros nos critican por no haber hecho todo, entonces ya es un gran avance. Pero usted tiene que dar prioridades, es como el chiste de Mafalda con Susanita, ¿no? Que dice Mafalda, ¿cómo quisiera tener dinero para comprar cultura? Para comprar libros, etc. Y Susanita dice, ¿cómo quisiera tener dinero para comprar vestidos? ¿Cómo dices eso? Si la cultura es más importante que los vestidos. Bueno, sal a la calle sin cultura para ver quién te dice algo. Y sal a la calle sin vestido para ver lo que te pasa. Y le pega a Mafalda y dice, odio pegarle a alguien que tiene la razón. Sí. Entonces que hay prioridades, hay diferentes clases de necesidades. Usted sabe que hay muchas teorías de esto, las pirámides de necesidades. Pero la cultura también... necesidades para subsistir, los alimentos, etc. Luego tengo un techo seguro, educación, salud. Entonces, por supuesto que la cultura es importante. Pero todo era importante, sí. Y había cosas extremadamente urgentes. Lo que pasa es que en esa base antropológica que estamos de acuerdo, que hay que analizarla desde ahí, la cultura es todo, Rafael, todo es la cultura. En cuestión de principios, valores, no en cuestión de expresión estética, que es a lo que te refieres. Guardar la memoria, que es importante, ¿ya? Pero no necesariamente eso cambia los principios, las visiones, las costumbres y las malas costumbres. Entonces, eso se cambia con la educación, con el ejemplo de los dirigentes, con el proceso de modernización, pero no una modernización vacía, una modernización en función del bien común, pero por ejemplo la industrialización te cambia los comportamientos. En el campo tú te puedes acostar más, levantar más tarde, más temprano, acabar más tarde, más temprano. En una sociedad industrializada o en el sector industrial, si no hay